El Palacio Real de Madrid nos abre hoy sus puertas para ser testigos de una de las ceremonias más solemnes y simbólicas del calendario institucional: la presentación de cartas credenciales ante Su Majestad el Rey. ¿Qué son las cartas credenciales? Muy sencillo. Son documentos oficiales que envía un jefe de Estado, por ejemplo, un presidente o un monarca, para presentar de forma formal a su nuevo embajador ante otro país. En este caso, esos documentos van dirigidos al Rey de España, que actúa como máximo representante del Estado. A través de esta carta, el embajador queda oficialmente acreditado y autorizado para actuar en nombre de su país en territorio español. Pero esta acreditación no se entrega por correo ni mediante un intercambio digital. Se hace con toda la solemnidad y el respeto que merece el inicio de una relación diplomática. Por eso, los embajadores llegan al Palacio Real en carrozas escoltadas por la Guardia Real a caballo. Es un desfile único que recorre la Plaza de la Armería y que conserva un aire ceremonial que nos transporta a siglos pasados. Este acto tiene raíces profundas. Se celebra desde el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. Y aunque el mundo haya cambiado enormemente desde entonces, la esencia se mantiene. La ceremonia sobrevivió al paso del tiempo, a las distintas formas de gobierno y a los cambios sociales. Es una prueba de la continuidad institucional de la monarquía española, que combina modernidad y tradición. La jornada comienza en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde los embajadores son recogidos por una carroza oficial. Desde allí, atraviesan el centro histórico de Madrid escoltados por la Guardia Real. Esta escolta está compuesta por lanceros, alabarderos y jinetes vestidos con uniformes de gala, siguiendo una coreografía que recuerda los antiguos cortejos reales. Durante esta jornada, vemos llegar a varios embajadores. Todos ellos acuden vestidos con sus mejores galas diplomáticas, muchos luciendo trajes típicos de sus culturas o uniformes ceremoniales. Esta variedad refleja la diversidad del mundo y la riqueza de las tradiciones que hoy se encuentran en Madrid. En esta ocasión, los embajadores representan a 6 países: la República Dominicana, Portugal, Georgia, Bangladesh, Omán y Kuwait. Cada uno ha sido designado recientemente por su país de origen para ejercer su labor diplomática en España, y este acto marca el comienzo oficial de su misión. A lo largo del recorrido, cada embajador va acompañado por un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores español, el introductor de embajadores. Esta figura, casi de otro tiempo, tiene una función muy concreta pero esencial: guiar, asistir y acompañar al embajador durante todo el protocolo del acto. Es quien le explica cada paso, cada saludo, cada gesto. Una vez dentro del Palacio Real, los embajadores atraviesan los salones de gala hasta llegar al lugar donde los recibe Su Majestad el Rey. Allí se produce un saludo protocolario, una reverencia, unas palabras de cortesía y la entrega de la carta oficial que les acredita. Es un momento breve, pero de gran importancia. El rey Felipe VI, como jefe del Estado, tiene un papel institucional en esta ceremonia. No interviene en política exterior, pero sí actúa como garante de la imagen internacional de España. Y en cada acto como este, refuerza su papel como símbolo de continuidad, neutralidad y estabilidad. Detrás de esta puesta en escena hay muchas semanas de preparación. Coordinación entre ministerios, servicios de protocolo, seguridad y logística. Cada detalle está cuidado al milímetro. Desde el sonido de la banda de música hasta el orden de llegada de cada carroza. Nada se deja al azar. Y aunque el acto pueda parecer repetitivo, lo cierto es que cada ceremonia es única. Cada embajador trae consigo una historia, una cultura, un país. Y cada saludo representa una oportunidad para reforzar la amistad, la cooperación y el entendimiento mutuo. La ceremonia de cartas credenciales no es un acto aislado. Se celebra varias veces al año y forma parte de la agenda diplomática del Estado.
La selección de la fecha, la organización del desfile y la coordinación con las embajadas extranjeras constituyen una labor de precisión y excelencia institucional. Cada carroza, cada uniforme, cada gesto tiene un significado. No se trata solo de una tradición vacía, sino de una expresión de respeto. En la diplomacia, la forma es fondo. Y en un mundo donde a menudo se subestiman los rituales, España sigue apostando por ellos como parte de su identidad institucional. Este evento nos permite, además, reflexionar sobre el papel de la monarquía parlamentaria en el siglo XXI. A través de actos como este, la institución refuerza su función de representación, su neutralidad y su continuidad en el tiempo. El uso de carrozas, la escolta a caballo, los trajes diplomáticos y la música interpretada por la Unidad de Música de la Guardia Real confieren al acto un carácter casi teatral, donde cada gesto está cargado de significado. Pero más allá del esplendor visual, lo que se celebra aquí es el compromiso de España con la diplomacia, con el entendimiento entre pueblos y con el respeto a las formas como vehículo para sostener el fondo. Y así, con la salida pausada de cada carroza, concluye este viaje simbólico. Un trayecto que empieza en un documento oficial y termina en un apretón de manos cargado de significado. En Rosa Reina Rosa celebramos estos momentos. Porque detrás del protocolo, de los uniformes y de las reverencias, hay historia, hay valores y hay un diálogo silencioso entre culturas. Gracias por acompañarnos en esta jornada única en el Palacio Real. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y comparte. Y no olvides que la elegancia también está en los gestos que no hacen ruido, pero dejan huella.